Hola, qué gusto que nos acompaña, gracias por vernos. Hoy nos encontramos con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, con Héctor Serrano. Secretario, Héctor, qué gusto que estés con nosotros. Manuel, es un placer. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Es un placer en la oficina del pueblo y por supuesto eres bienvenido cuantas veces tú quieras. Muchísimas gracias. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué calificación se pone el secretario de Gobierno en su desempeño, en sus funciones como secretario? ¿Cuánto te pones? Mira, yo quisiera ser cauto en decirlo. Alabanza en propia boca es vituperio. Y bueno, ya ves que está de moda cada funcionario hacer su propia calificación y yo creo que eso corresponde a los ciudadanos y en mi caso, fundamentalmente al jefe de gobierno. Sin embargo, si hay que poner una calificación, yo quedaría en un 8.8. ¿Dirías que eres bueno en tu chamba? Diría que soy bueno. Estás repitiendo, además, tú fuiste secretario de Gobierno durante el último periodo, durante el último tramo del anterior jefe de Gobierno, de Marcelo Ebrard, y repetiste ahora con el jefe de Miguel Ángel Mancera. Es importante lo que mencionas, porque para obtener una calificación que tú mismo te impones, requiere de todo un proceso que tienes que vivir. Yo llevo 32 años dedicado al servicio público. Como tú sabes, fui jefe delegacional en Venustiano Carranza. Hablo del segundo periodo de mi carrera en la administración pública y como jefe delegacional ejerces acciones directamente en el ejercicio de las atribuciones para gobernar una entidad. Y en este caso, la demarcación en Venustiano Carranza fue la que tuve oportunidad como gobernante de poder vivir esa experiencia. Posteriormente, en el campo administrativo, en el gobierno federal, prácticamente en el gobierno de la ciudad 9 años, cerca de 10 años, y después como subsecretario en un área de gobierno. Ha sido un proceso y podría decirte que calificándome respecto al aprendizaje, te puedo decir que he sido un buen alumno y por lo menos que he tenido mucho tiempo para aprender. Justo por ser secretario de Gobierno y por encontrarte en ese nivel, uno de los hombres más cercanos al jefe de Gobierno, podrás contarnos lo que observas como diferencias y también como semejanzas entre una y otra administración, una que ya concluyó y la otra que es joven todavía, pero que poco a poco va buscando imprimir su sello. Pues mira, quiero decirte primero que el jefe de Gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, tiene una ruta, es muy persistente en los temas. Normalmente inicia nuestra actividad a las 5:40 de la mañana. Él me manda el primer mensaje para preguntarme cómo amaneció la ciudad. Él ya tiene información también que le comparten otras áreas. O sea, de cajón a esa hora ya tienes que estar despierto. A las 5:40, porque además es un hombre que se ejercita. Mientras él hace ejercicio yo continúo dormido, pero a las 5:40 seguramente va a llegar la llamada o el mensaje. Compartimos información, a las 8 de la mañana normalmente es el gabinete, yo llego a la oficina a las 7:30 de la mañana, a las 9:30 o 10:30 de la noche es mi último acuerdo con él y el promedio de salida es entre 10:30 y 11 de la noche todos los días. Incluye sábados, por supuesto, y está totalmente involucrado en los temas básicos de la ciudad. Es decir, un gobernante que sale a la calle, que observa que existe un bache y ordena de inmediato que lo reparen, encuentra a algún comerciante en zona prohibida para vender sus productos en el centro histórico y de inmediato nos llama. Han habido ocasiones, y te lo comento, cuando él ha tenido la oportunidad de observar que hay un infractor, ordena al motociclista que lo acompaña que lo detenga y lo infraccione. Y esa práctica yo la he aprendido con él. Es una práctica que se traslada. Y cuando tú tienes mecanismos como funcionario del gobierno de la ciudad y tienes las atribuciones para poderlo hacer, tienes que involucrarte, no solamente en la parte de la instrucción, sino en la parte de la operación. Y esa parte me parece que es muy buena. Él, al señor secretario de Seguridad Pública, al señor procurador, tú los has visto entrando en el territorio, a pie tierra, como le llamamos. Yo mismo he entrado a pie tierra en temas que son inherentes a la Secretaría y me parece que es una cualidad y un sello que tiene este gobierno, de mucha cercanía en el trabajo, desde el funcionario de más alto nivel en el gobierno de la ciudad hasta todos los funcionarios que están involucrados en las actividades diversas que se desarrollan. Con respecto a esa ruta que ya estaba establecida y a esa dinámica que ya traía de años en el gobierno, la anterior administración, ¿tú observas un cambio, es continuidad? ¿Cómo definirías, digamos? Yo quiero decirte que creo que cada gobierno tiene su propio sello, su propio estilo, su propia dinámica. Comentaba contigo hace unos minutos, para el doctor el tema de la legalidad es fundamental, es un experto en la materia. Le consultamos todos
aspectos del orden legal, el propio consejero consulta con el jefe de gobierno, porque es un hombre que tiene una gran experiencia en este rubro. Imagínate entonces el empate que haces entre las acciones que desarrollas todos los días con el cumplimiento cabal de las normas establecidas en la convivencia social. Esto le da un sello extraordinario, porque permite que toda la actuación del gobierno esté en este marco de legalidad y por supuesto que estemos todos obligados, quienes tengamos una formación académica en derecho y quien no lo tenga, obligados a cumplir cabalmente con esta línea. Entonces es un sello que a mi juicio permite tener la certeza de que la actuación del gobierno siempre está encausada y vigilando que la actuación de sus funcionarios no se salgan del cauce legal. Eso me parece que es un sello extraordinario, porque además siempre va empatado con las acciones de gobierno. Ayúdanos a entender el rol de la Secretaría de Gobierno, porque es una dependencia que de pronto agrupa demasiadas cosas. Lo mismo la interlocución con los partidos políticos que con grupos sociales, el tema de las marchas, es decir, muchas cosas caen en la cancha de esta Secretaría. Ayúdanos a entender qué es lo que más te preocupa, qué es lo que te quita el sueño si es que algo lo hace y qué es lo que más te entusiasma de ser secretario de gobierno. Bueno, mira, lo primero es entender que la Secretaría de Gobierno, y como lo dice gobierno, tiene que ver con toda la funcionalidad que tiene la ciudad. Estructuralmente, la Secretaría de Gobierno encabeza el gabinete, es así como aparece. El jefe de gobierno en ausencia el secretario de gobierno, en ausencia del jefe de gobierno, suple momentáneamente la ausencia del jefe de gobierno y obliga a que coordine las acciones diversas de las diferentes secretarías. He de reconocer, mis compañeros secretarios, que hemos tenido la oportunidad de establecer una ruta de coordinación muy efectiva. Hemos tomado acciones importantes para la ciudad, sabes del rescate que hicimos en la zona de Milpalta de los Talamontes, más de 27 aserraderos clandestinos, en la recuperación que tuvimos en Tlalpan también, en la parte de la Jusco Medio, de una zona importante de reserva ecológica, y todos los días acciones que tienen que ver con el INVEA, en la clausura de establecimientos mercantiles que no están operando bajo la norma establecida, en el caso de movilidad, en el transporte público, todos los operativos que tú observas que se da en materia de vía pública, con las delegaciones, en el tema de las marchas, en todo está involucrada la Secretaría de Gobierno. Y lo hace con un efecto de coordinación. Hay áreas de gobierno que tienen perfectamente establecidas sus funciones. Por decirte algo, el INVEA tiene facultades de revisión administrativa, pero no puede hacer la detención. Lo tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Pública en caso necesario o garantizar el orden. Lo hace la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Quién coordina todo esto? La Secretaría de Gobierno. Por eso me entusiasma día a día tener la oportunidad de poder transmitir la experiencia vivida durante tantos años a los compañeros que el día de hoy como funcionarios, porque hay muchos funcionarios jóvenes y me parece que es correcto que pueda transmitir lo que en el tiempo se aprende de la mejor forma, que es practicándole. Entonces, pero hay algo que te preocupe más, porque no quiero decir que tengamos focos rojos, o quizás sí, pero hay algunas cuestiones que requieren más tu atención y otras que, como bien señalas, ya caminan, ya tienen cierta dinámica, cierta lógica y ciertos responsables que atienden esa problemática. Pues mira, más que una preocupación, es la constante de mantener una ruta de atención a los derechos. Es una ciudad libertaria, es una ciudad que se encuentra sin duda a la vanguardia, que a diferencia de otros estados de la República, entendemos que hay casos relevantes, por ejemplo, en materia de seguridad que se han presentado y que si tú lo revisas con otros estados de la República, pues honestamente, aunque se han presentado y son relevantes, no estamos en un estatus de gravedad como se enfrenta en otras partes del país. ¿Vamos fuera de esa dinámica nacional de inseguridad, de violencia? Totalmente fuera de esa dinámica, lo digo de manera categórica. Y lo digo porque todos los días revisamos la estadística que en materia delictiva se presenta y con indicadores que no solamente son del gobierno, sino además internacionales también, y podemos tener claridad de cuál es la ruta que en materia de seguridad se da en la ciudad. ¿Pero por qué lo menciono? Porque lo que sucede en la ciudad tiene un impacto nacional tan contundente que tenemos que perfeccionar todos los días estos mecanismos. Y cuando hablo de la libertad, hablo de cómo lograr el equilibrio entre los diferentes sectores de la población. Cómo permitir que exista la libre manifestación de tus ideas, el derecho a la libre manifestación, que es algo que no puede perderse.
sin que afecte de forma contundente el derecho de tránsito de vía de los ciudadanos. Que no le tocan, además, la mayoría de las marchas no le toca resolver la problemática al gobierno capitalino. Un gran número, te quiero comentar que la gran mayoría, dejémoslo en un 50% de porcentaje, ¿no? Para no polemizar en el tema, pero decirte que esa parte es algo que apasiona, porque tienes que tener un cálculo exacto. ¿Dónde pedir a la Secretaría que haga una valoración para que se utilice la fuerza pública? ¿Dónde no? Es un pulso exacto. Y tienes que tener la única posibilidad de aplicar un pulso exacto es viviéndolo todos los días, observándolo, involucrándote, teniendo contacto con todos los sectores de la población. A ver, dijiste varias cosas. El tema de las marchas, ¿hay una regulación adecuada? ¿La ley está acorde a las necesidades? Porque de pronto vemos cómo los manifestantes, no quiero generalizar, pero en las manifestaciones, digamos, más violentas, la conmemoración del Jueves de Corpus, la del 2 de octubre, son marchas, son protestas en las cuales la violencia se dispara en contra de los policías, en contra de los granaderos que no tienen mayor recurso que cubrirse como entienden y como pueden. Hace falta meterle mano a una regulación en el tema de las marchas, no nada más de prohibir o de limitar que marchen quienes protestan por una u otra vía, por una u otra vialidad, pero también prohibir los plantones, que esos están prohibidos, los bloqueos, y darle mayor autoridad o más margen a las policías, a los granaderos. Mira, te quiero comentar. Hay aspectos, en la libre manifestación de tus ideas, tú puedes manifestarte, puedes transitar, manifestarlo. Hay elementos jurídicos que obligan a cumplir cabalmente con algunas conductas. Y hay otras que no por el hecho de que te manifiestes y tengas la libertad de manifestarte, no estén encuadradas en delitos o en sanciones administrativas ante la violación de la ley civil, ¿no? Darte ejemplos. Si tú te manifiestas, tomas una cadena, agredes físicamente a un oficial, es un delito. Y eso tiene que ser perseguido. Siempre se ha cuestionado que a veces la actuación de la propia policía puede ser tardía. Quiero explicar en esto. En la última marcha, precisamente la que tú mencionas, el llamado Halconazo, marcha en un grupo de unas como cerca de 1,000 personas, 850 personas. Muchos de ellas encapuchados. No, pero déjame, te voy a explicar el contexto. 850 de forma pacífica, ordenadas, hubieron mesas con el gobierno, siempre el gobierno tiene mesas con los grupos que organizan las marchas. Y tratamos de pactar las marchas, como lo hacemos con los maestros. Tú puedes incluso reconocer que todavía el año anterior hubieron confrontaciones importantes de los propios maestros con autoridades federales o locales. Hoy, lo digo de manera categórica, desde que arrancó el año, la administración del jefe de gobierno no se ha observado una confrontación de tipo violenta, porque siempre tratamos de mediar. Creemos que es el mejor mecanismo para convivir entre los diferentes sectores. Pero refiero a la marcha del famoso Halconazo recientemente sucedida. En esta marcha, 850 ciudadanos se manifiestan de forma pacífica. En la retaguardia detectamos un grupo que no rebasaba los 30, Manuel, que son grupos violentos, que tienen un objetivo táctico y que es precisamente generar el caos y la violencia dentro de esas manifestaciones. Esos son los encapuchados. Esos son los encapuchados que se esbozan, algunos incluso tampoco se encapuchan, ¿eh? Y quiero decirte que hubo la detención exacta. Los que fueron procesados o están siendo procesados y consignados a un reclusorio, el Ministerio Público nos presentó la evidencia integral que acreditaba la participación en los hechos. Es decir, la autoridad tiene que actuar con mucha cautela, con mucha precisión. Por supuesto, evitar en todo momento que se violenten el derecho de los ciudadanos. Las agresiones en contención se dieron a los oficiales y solamente actúa la policía cuando agreden a un compañero concertador. Y cuando hablo de concertador es una persona que llega a tratar de dialogar contigo, que la única arma que trae pues es su libreta para anotar tu demanda, y me parece que eso es imposible o es más bien poco aceptable en la ciudad. Y pretendió ese grupo de jóvenes retenerlos. Lo retuvieron, lo golpearon, tuvo esguince cervical,
tuvo problemas serios por la agresión y es cuando actúa entonces los elementos de la seguridad pública. Y lograron rescatarlo, y hubieron detenciones como consecuencia de eso. Se acreditó perfectamente por el Ministerio Público la participación de esos grupos violentos, que finalmente entendemos el objetivo es, por supuesto, colocar a estas manifestaciones, que por fortuna siempre son pacíficas hasta que aparecen estos grupos violentos. Por fortuna, las propias organizaciones los tienen perfectamente identificados. Y hoy se han establecido protocolos para evitar que participen en las marchas o por lo menos erradicarlos, dejarlos que participen en la retaguardia, y entonces la Secretaría de Seguridad Pública tiene perfectamente ubicado a este grupo de personas que participan con actos violentos en esas manifestaciones. ¿Cuántas veces más lo van a seguir haciendo? Porque no nada más es esa manifestación, hemos visto rostros que son los mismos en la toma de rectoría de la UNAM, por ejemplo, en algunas protestas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en otras manifestaciones, y siempre en el mismo tono, siempre violentos, ese grupo pequeño por fortuna, pero muy escandaloso, y esos rostros cubiertos que algo taparán o algo buscarán encubrir. Fíjate que a diferencia de otras ocasiones, en la anterior, las redes sociales, los medios de información dieron cabal cuenta de lo sucedido y permitió que estos grupos, que además son agresores y luego se victimizan y siempre tratan de desinformar a los ciudadanos argumentando que hay actos de represión por parte del gobierno, que además también son muy habilidosos, están perfectamente adiestrados, te lo quiero decir. Saben en qué momento tirarse, victimizarse, en qué momento agredir, en qué momento golpear, dónde golpear, se preparan. Tenemos evidencia fílmica donde están preparando las mochilas, donde guardan las bombas Molotov. Tú sabes, se presentaron imágenes donde con spray agreden con fuego a los oficiales, porque además los escudos son de acrílico. O sea, la intención es lastimar, es dañar. Y no te explicas cómo se puede generar tanta violencia por alguien contra alguien que primero no conoces, porque imagínate el oficial que está detrás de un escudo. O sea, ni siquiera sabes si es la primera vez que ese oficial participa en el cuerpo de granaderos protegiendo una marcha o no, y lo agreden. Es decir, me parece que es un acto violento, sin sentido. No le encuentro sentido a ningún acto violento, pero a estos, por supuesto que con menor razón, porque al final de cuentas... Es una provocación. Es una provocación porque lo que esperan es la reacción por parte de los oficiales. Y es donde destacas la preparación que han tenido los cuerpos de resguardo del gobierno de la ciudad, que no responden a ese tipo de agresiones, porque como seres humanos, imagínate, los insultan, los escupen, los golpean, y lo que hacen es contener, es resistir, para evitar que se victimicen. Y yo te voy a poner una escena. Imagina tú una marcha, 850 ciudadanos que están marchando de forma pacífica, ordenada. Entra este grupo de 25, obliga a que actúen, que ese es el objetivo de ellos es provocar a los oficiales para que actúen, y en la confusión, porque evidentemente se mezclan con otro grupo de personas que van de forma pacífica, ellos entonces se pueda generar una agresión a ciudadanos que no necesariamente participan. Es el objetivo que ellos tienen. Y entonces generar ante el caos agresiones del propio sector, que de origen no está en motivos de agresión, pero que son provocados por ese sector de personas que participan en estas marchas. Tiene que ser muy calculado, muy revisado, con mucha efectividad la actuación de la policía, y siempre lo que pretendemos es que cuando se actúa es porque tienen los elementos suficientes para poder iniciar un procedimiento contra ellos, pero a efecto de evitar que después pasen de ser confrontadores, agresores, a víctimas, porque ese es el protocolo que siguen. Lo tienen perfectamente determinado, están muy adiestrados, está muy preparado todo el tema. El marco normativo en ese sentido es correcto, es adecuado. Viene una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública en el Distrito Federal que deberá contemplar, me imagino, esta parte, los protocolos, los mecanismos, los límites de la actuación de la autoridad, para que no volvamos a ver escenas en donde los policías son agredidos de manera brutal por unos cuantos, por una pandilla de encapuchados. Mira, yo creo que lo que habría que revisar a lo mejor es la penalidad. Están sancionados. La mayor parte de las conductas de esta naturaleza se encuentran tipificadas. Sin embargo, creo que lo que habría que revisar es la penalidad. No sé si la penalidad necesariamente incide en algún sector
por fortuna, es un sector muy reducido, que se han pretendido infiltrar prácticamente con todos los grupos, que además utilizan diferentes nombres. Y entonces tú de repente ves que son 10 organizaciones y no, pues es la misma organización de ellos. Y que, como tú lo acabas de decir, se encuentran en cualquier manifestación que te puedas imaginar. Y hay sanciones que no necesariamente están en el orden tipificado como delito y que los tienes que presentar ante el juzgado cívico. Y que hay multas que verdaderamente permiten cubrirse de manera inmediata y volver a salir a la calle. Entonces yo creo que tiene que ver más con la penalidad y con la sanción, porque sí se encuentran tipificados y, por supuesto, encuadrados en un marco normativo que sancione ese tipo de conductas. Secretario, vamos a hablar un poco de grilla, si te parece. A ver. Con todo gusto. El Distrito No es Federal, mío, bueno, quién sabe, vamos a ver. El Distrito Federal, pues está pintado de amarillo, solamente 2 delegaciones son opositoras, en una gobierna el PAN, Benito Juárez, y en Coajimalpa, pues el delegado no acaba de definirse de qué partidos, pero el chiste es que ya nos pierde vista. ¿Hay oposición en el Distrito Federal? Porque de pronto parece que está desaparecida. ¿Existe la oposición? Por supuesto que existe una oposición y mira, si tú lo observas en el propio cauce que ha dado el jefe de gobierno, uno de los partidos, aunque él no es militante de ninguna fuerza política, yo sí lo soy, decirte que aunque nos respalda una fuerza política como partido político, el jefe de gobierno ha sido enfático en que el tema de la institucionalidad o el factor de la institucionalidad tiene que ser totalmente integral. No permite que por un lado estés en la institución que obliga por los mecanismos legales a participar de manera coordinada en las acciones de gobierno con los diferentes entes gubernamentales y que por otro lado, ante tu negativa por condiciones ideológicas o por momentos políticos, limites las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la población. Eso me parecería irresponsable. Y lo que yo sí quiero decirte es, yo cuando presenté mi informe de actividades, antes de que arrancara el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, en mi informe hablé de la institucionalidad y decirte que cuando tú te asumes funcionario y servidor público, no puedes ser a un lado de la institución. Y existe todo un cauce de mecanismos que tienes que cumplir. Y parte de la ética institucional se refleja en esto. Sí, puede ser de un partido de oposición, pero tú no lo ves en su calidad de servidor público como un opositor. Muy por el contrario, lo tienes que observar como un compañero con el que coadyuvas en las acciones de gobierno que finalmente se van a trasladar en beneficio para la población. Y así como lo hacemos hacia el gobierno federal, y existe una relación cordial, institucional, amable con el gobierno federal, lo trasladamos hacia los gobiernos delegacionales y de igual manera, es recíproca. Yo creo que tú acabas de hablar de violencia, a veces puede generar violencia. Y yo creo que cuando existe una amabilidad en el trato y existe una formalidad institucional, se tiene que responder de igual manera. A ti te toca la interlocución con los partidos políticos, con sus dirigencias, o con los coordinadores parlamentarios, con los jefes delegacionales. Y por eso lo pregunto, porque de pronto no observamos planteamientos, propuestas demasiado diametralmente opuestas a las que el gobierno del Distrito Federal o a las que el mismo PRD en la capital del país pueda tener. ¿En verdad, en serio, hay oposición en el Distrito Federal? ¿Hay quien salga y le haga frente a alguna política, algún planteamiento, alguna idea desde que se haya planteado desde el gobierno del Distrito Federal? Pues mira, hay opiniones ¿O de plano diversas. Están muy a gusto con el gobierno del Distrito Federal los partidos opositores? Te voy a poner un ejemplo. Mira, sí hay, sobre todo hay legisladores que han hecho manifestaciones respecto a, o han emitido opinión respecto al gobierno, algunos en sentido positivo, otros no tanto, otros en sentido totalmente negativo. Pero decirte que en el caso de los jefes delegacionales, ¿por qué se mantiene una relación muy cordial? Porque siempre vamos a apoyar las acciones que los jefes delegacionales se encaucen mientras no se violente la legalidad. Mientras estemos dentro de los cauces normativos que obligan a tu conducción, vamos a apoyar a los jefes delegacionales. Y entonces generas un ambiente de cordialidad, de respeto. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las políticas públicas que aplican los jefes delegacionales están en su derecho. La vía pública, quien tiene potestad sobre la vía pública son los jefes delegacionales, no el gobierno de la ciudad. Entonces,
El tema del comercio en vía pública o comercio informal correspondería exclusivamente a los jefes delegacionales. Sin embargo, la población entiende que el tema de la vía pública puede corresponder al gobierno del Distrito Federal. No te vas a eximir de esa responsabilidad conjunta. No puedes pasártela diciendo, no, esa no es responsabilidad del gobierno, que lo atiendan los jefes delegacionales. Porque me parece que es rehuir a una obligación que, si legalmente no es establecida en tus atribuciones, sí puedes coadyuvar con los gobiernos delegacionales para consolidarla. Y no tratar de decir de qué forma me eximo de cumplir con una obligación que, si no es necesariamente y estrictamente legal, por lo menos moral sí lo es, y tienes que compartirla con las delegaciones. Eso facilita mucho la actuación. Yo he estado con los jefes delegacionales en Benito Juárez anunciando un programa de reordenamiento en la vía pública, y he acompañado al jefe delegacional en Coajimalpa hablando de la integración de los comités vecinales en el tema de Santa Fe, o el Consejo Consultivo en Santa Fe. Y lo digo porque me parece que es una fórmula muy fácil de cumplir. Si eres respetuoso, si eres cuidadoso, incluso en tu propia expresión, si cumples cabalmente con la normatividad que te infiere la propia legalidad con que actúas, las normas legales con que se debe de implementar esta actuación, y trazas una ruta de cordialidad y de respeto, me parece que no tiene por qué existir una oposición. ¿Cómo se concibe esa Para parte ser de la secretario oposición? de gobierno hay que dejar de lado la vida partidista. No, yo creo que los derechos civiles no puedes renunciar a un derecho que te corresponde. Yo acabo de hablar en el inicio de la entrevista de que si algo me motiva es ese derecho a la libertad. Y a veces la vulnerabilidad del funcionario obliga a que hacia afuera se vea como si no fuera ciudadano. Y me parece que no. Si tú defiendes la libertad en una ciudad libertaria de derechos, pues no puedes rehusar el derecho que te corresponde y participar en la parte que también te corresponde, en ese derecho de poder militar o compartir tu propia ideología con tus similares. Y me parece que en ese sentido, mientras sepas perfectamente bien que aquí soy secretario de gobierno, y cuando el tiempo, el horario, el momento lo permite, asumir tu propia militancia. Pero es una línea delgada, pero me parece que hay todo un marco normativo que te permite que esa línea nunca se rompa. ¿Viene ahora sí la reforma política del Distrito Federal? La esperamos con gran ánimo. Queremos otra vez la libertad a poder decidir presupuestalmente, tener tu propia libertad presupuestal, hacendaria, la libertad en temas de seguridad o de procuración de justicia, en el tema laboral, que hoy corresponde al Ejecutivo. Nosotros hemos manifestado que me parece que después de todos los procesos democráticos que se han concretado desde el 97 en la ciudad, y que se han vivido con una ciudad no solamente libertaria, sino documentada, informada, participativa, creo que tenemos la mayoría de edad para asumir las responsabilidades, las obligaciones y las libertades para decidir el destino de esta ciudad con los mecanismos legales que el federalismo te da. Que no tengan que palomear al secretario de Seguridad Pública, que no tengan que palomear al procurador. ¿Más atribuciones a las delegaciones? Fíjate que esto es conveniente destacarlo. Me parece que hay temas, hay quienes hablan de la municipalización, no necesariamente creo que sea la ruta, hay una libertad en el manejo presupuestal que tienen las delegaciones. Creo que todo eso es motivo de una mesa de discusión con los diferentes sectores. El jefe de gobierno ha sido enfático. El jefe de gobierno habla de presentar una reforma en donde la participación mantenga que en su colectividad estén representados todos los sectores de la población. Los partidos políticos sin duda son fundamentales, porque además la representación de los partidos políticos en las diferentes cámaras representa sin duda la participación de los ciudadanos. Ellos los eligen y entonces tienes un representante, técnicamente hablando. Pero hay sectores de la población que tienen voz y que por supuesto tienen una gran participación y mucho que aportar a esta reforma política. Y el jefe de gobierno ha sido enfático en decirlo. La participación de todos los sectores que hoy inciden en el Estado federal es fundamental para lograr el consenso y, por supuesto, tratar una propuesta de reforma política que sea no solamente consensada, sino más efectiva
en la aplicación diaria de la vida cotidiana de los propios capitales. Pero, secretario, cuando hablamos de reformas, de estas grandes reformas, el ciudadano de pronto no comprende en qué le va a cambiar o en qué le va a beneficiar en su día a día, en su cotidianidad. Una reforma política del Distrito Federal, ¿en qué se transforma? Más allá de estos asuntos de que, pues sí, es entendible a nivel gobierno e interlocución, nos pone, digamos, por lo menos en el mismo nivel que otras entidades del país, pero al ciudadano de a pie, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos cambia? Yo te quiero comentar, habría una gran cantidad. Hablamos, por ejemplo, de la libertad presupuestal, de cómo aplicas los recursos en la propia recaudación de los mismos. Son diferentes temas en que la propia ciudad tenga posibilidades de designar al procurador sin que tenga que pasar por el Ejecutivo Federal. Pero además, yo decirte una cosa, el federalismo se basa en un pacto, es un pacto que se da con todas las entidades de la República Mexicana. El único que se ha excluido es la ciudad. Yo preguntaría entonces, ¿por qué esa exclusión? Ya no hablamos, el beneficio me parece inmediato, tiene que ver con la libertad y con el estatus que en un Estado de Derecho se ha generado durante décadas y que hoy la ciudad no tiene. Entonces partiría del principio del derecho que tienes a tener este estatus de entrada, independientemente de las bondades y beneficios que como gobernante puedas aplicar en la agilidad y en la agilidad que te da la inmediatez de poder tomar ese tipo de decisiones. Ya de entrada tienes ese beneficio. Pero yo diría entonces, hablemos del estatus, porque hoy la ciudad no tiene el estatus que tienen los demás estados de la República. De entrada me parece... Hoy somos menores de edad. Hoy somos menores de edad. Hoy me parece que no, simplemente no tenemos el estatus jurídico de gobierno que tienen las demás entidades. Entonces, me parece que lo único que estamos pugnando es por tener exactamente la igualdad de circunstancias. Y te lo diré así, imagina tener tu propia constitución. Cuando hablas de derechos, cuando hablas de libertades, cuando revisamos la historia de nuestro país, una historia de lucha por las libertades, por tener de forma integral este concepto, me parece que es absurdo que la ciudad más libertaria de la República Mexicana, en donde la movilidad económica y política es la más consistente, no se cuente con el estatus de estas libertades que tienen las demás entidades federativas. Secretario, te agradezco muchísimo esta plática. ¿Con quién te sientes más cómodo trabajando? ¿Con Marcelo Ebrard o con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera? Son diferentes tiempos. Yo te diría que hoy me encuentro muy contento y muy satisfecho de estar con el doctor Miguel Ángel Mancera, y siempre voy a actuar con lo que se espera de cualquier secretario de gobierno. Con el doctor Miguel Ángel Mancera me siento realizado. Aunque te haga madrugar a las 5:40 de la mañana. No importa. No le hace. Y mira, yo te lo quiero decir, tengo una gran ventaja, duermo muy poco. Y estoy acostumbrado a no hacerlo. Secretario, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias, qué gusto, el secretario de Gobierno del Distrito Federal. Gracias por vernos, nos encontramos la próxima aquí desde Más por Más.